APM Terminals es un hundimiento, el cual es un problema grave del que ya se había advertido anteriormente, pero que nunca se tomaron las medidas pertinentes. Veamos, escuchemos la información. Los ambientalistas han criticado fuertemente las obras de APM Terminals y afirman que el anuncio que dio dicha compañía del retraso de la construcción en la terminal de Moín por imprevisto se debe a un hundimiento producto de los trabajos. Los especialistas declararon que es un problema grave del cual siempre se advirtió, pero nunca se tomaron cartas en el asunto. Nosotros vemos una situación geológica que ya habíamos advertido a la SETENA y a las autoridades de gobierno desde el año 2014, de que el puerto de APM Terminals está localizado en un sitio que no es apto geológicamente, porque lo que hay es un fondo blando, muy espeso, lleno de agua, de lodos con agua, y sobre ese terreno de fondo marino se está instalando una megaestructura que es de muy alto peso. Entonces, de forma natural, lo que se pareciera que se está dando son asentamientos como consecuencia de un fenómeno de carga, de sobrecarga sobre ese fondo lodoso. APM Terminals anunció la semana pasada que retrasarían la fecha de entrega de dicha obra por problemas con la compactación de la superficie y la inclinación de algunos pilotes, argumentando que la misma compañía se hará cargo del presupuesto necesario para resolver los inconvenientes. El director general de APM Terminals destacó que debe cumplirse con los estándares indicados para que la estructura sea útil por 60 años. La empresa es muy clara, honra su compromiso contractual, lo honramos en que nos comprometimos a entregar una terminal con una vida útil de los 60 años. Esto requiere de una ingeniería especial, requiere de un trabajo de calidad y nosotros no vamos a cortar esquinas por tratar de llegar a una fecha entregando un proyecto que no cumple con esa calidad y con esa duración. Entonces ahí importante, hacemos un alto en el camino, hacemos una revisión. Aún no se tiene prevista la fecha de entrega de dicha obra, mientras que los ambientalistas afirman que los problemas se seguirán presentando debido a que las condiciones del lugar no eran aptos para dicha estructura. Bueno, y para hablar de este tema están con nosotros Alan Astorga, ambientalista, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Luis Vázquez, también representante, por supuesto, de la provincia de Limón, y don Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio. Bueno, los ambientalistas, en particularmente Alan Astorga, como veíamos en esa información, ha insistido, ha reiterado que lo que está pasando allí con el proyecto APM Terminals, con la empresa concesionaria que tiene la terminal de contenedores en Moín, con esta isla que se construyó, es simple y llanamente que la isla se está hundiendo. Lo estoy diciendo en los términos más sencillos, usted me corregirá si es así o no. Alan Astorga, queremos reiterar que invitamos a representantes de APM Terminals para que estuvieran esta mañana. Iban a venir, pero de un momento a otro nos declinaron venir, nos cancelaron. Y bueno, hoy estamos con estos tres invitados a quienes agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí en RTN Revista esta mañana. ¿Es eso cierto, Alan Astorga? Buenos días. Buenos días a todos. Pues desafortunadamente hemos generado una explicación científica, una hipótesis de explicación científica sobre lo que puede estar sucediendo, que es un fenómeno de sedimentológico que se genera cuando se pone una estructura muy pesada sobre un fondo lodoso y blando, cuando el sustrato, lo que está por debajo, no es roca dura, roca firme, puede darse ese fenómeno, que si se pone algo muy pesado sobre un fondo lodoso, se genera una deformación que se llama formación sedimentaria por carga, y eso lo que provoca en la superficie es asentamientos diferenciales. Entonces, desafortunadamente, si eso es cierto, lo que tendríamos, estos pilotes que se inclinaron, serían el principio o un indicador de que hay problemas con el fondo donde se están sustentando los pilotes. Yo tenía una serie de figuras que no sé si es posible poner para ilustrar mejor lo que está sucediendo. Porque sí, adelante, porque ahí están en pantalla. Primero, tenemos en pantalla, bueno, ahí se ve, esa es una foto de Google Earth del año 2006. Y expliquémosla para 2016. quienes nos siguen por la 101.5. Bueno, Astorga, de acuerdo con su criterio. Sí, la isla artificial, como creo que casi todos conocen, se está construyendo en el sector oeste de la bahía de Moín.
en el sector este tenemos está al los frente, muelles, está al frente de la al costa. frente, sí. Pero geológicamente son muy diferentes. Las zonas de los puertos actuales de Jabdeba y Recope están construidos sobre un sustrato duro que son arrecifes de coral, que muchos murieron cuando ocurrió el terremoto de Limón, que por cierto se cumplió ya hace 25 años de ese terremoto, y porque la corteza se levantó y muchos arrecifes murieron. Entonces ahí hay un sustrato duro, realmente hay sustento para construir. A mí me parece que alguien cometió un error creyendo que en el sector este de la Bahía de Moín la condición geológica era la misma. Desafortunadamente no es así, con el agravante de que los estudios técnicos se hicieron después de que se tomó la decisión de poner la terminal ahí. Hay más figuras. Bueno, esta lo que muestra es qué es lo que ocurre cuando se da ese fenómeno de deformación por carga. Vean que las capas de roca se deforman, las de abajo precisamente porque las de arriba son más pesadas, y entonces se forman esas ondulaciones que se llaman, el correcto nombre son convulaciones, que lo que producen en superficie es ese asentamiento diferencial. No sé si... ¿Qué es eso, asentamiento diferencial? Que unas partes se hunden y otras no. Ese es el problema. El lío con una terminal de contenedores es que tiene que tener una gran precisión, tiene que tener un suelo muy firme, porque ahí se ponen grúas que ocupan operar a nivel milimétrico, ¿verdad? Para poder dar el servicio con una calidad a nivel mundial. Es que se pasaron la anterior, esta es importante. Resulta que en el año 2008, cuando se tomó la decisión de poner esa terminal ahí, se vieron 4 alternativas, y por un mecanismo muy simple, que es una matriz que es como a mí me parece que es una matriz que ni en la escuela le enseñan a los niños a tomar decisiones con una matriz de ese tipo, porque fue muy simple. En realidad el proceso de análisis de alternativas es una cosa más compleja, y se dijo que la decisión de poner la terminal en el sector oeste de la bahía se debía simplemente a que no había que desviar la desembocadura del río Moín, que por eso, desde el punto de vista ambiental, ese era el criterio principal. Y los otros criterios eran de asunto portuario, pero el problema con el tema portuario era que se seguía considerando que el sitio tenía las mismas condiciones geológicas que el área donde están los actuales puertos. No sé si se puede poner la otra figura, porque hay un asunto muy importante. Resulta que en Costa Rica, para este estudio, el sitio de localización de APM Terminal, de la terminal, se hicieron estudios geotécnicos que señala que tienen que hacerse sondeos, perforaciones en el mar, para saber el tipo de material. Ahí se hicieron, solo en el área donde se está construyendo la actual terminal, según el estudio técnico del 2013, se hicieron solo 8 sondeos. Cuando el Código de Cimentaciones de Costa Rica dice que cuando las obras son grandes y muy complejas, para un terreno de 40 hectáreas se hubieran ocupado 200 sondeos como mínimo. Entonces vemos ahí un problema serio, que me parece a mí que la CETENA, cuando tramitó la viabilidad ambiental, debió haber tenido cuidado. Y vean el ejemplo, el problema de hacer tan pocos sondeos. Esos ejemplos... Sondeos, supongo que son como perforaciones que registran qué tipo de material es lo que se encuentra. Resulta que cuando uno revisa el informe geotécnico de esta empresa norteamericana que hizo el estudio, ellos señalan que hay muchas interrogantes, precisamente porque solo se hicieron 8 y en vez de 200. Entonces, en las figuras que ellos ponen muchos signos de pregunta, donde ellos dicen, bueno, ahí tenemos dudas porque estamos relacionando los datos de un pozo con otro, pero no sabemos exactamente si eso es lo que ocurre. Entonces empiezan a poner, por eso la ilustración de tantos signos de pregunta en la interpretación de los datos. E incluso la empresa, no sé si se puede poner la próxima. La siguiente, tal vez si pudiéramos... La empresa pone, aquí esos son datos del informe técnico del 2013. Primero se dice que encontraron 5 tipos de materiales, que son arenas y limos, suelos interestratificados, arcillas gruesas, arenas y gravas que aparecen parcialmente, y una unidad que se considera como la base de donde están, supongo, asentando los pilotes, que es una unidad que le llaman suelo semirrígido, que es de lodo, y a mi criterio no está lo suficientemente endurecido para haber asentado ahí los pilotes que le den la seguridad y la estabilidad a la obra. E incluso vemos cómo la empresa
pone una salvaguarda a la empresa que hace el estudio geotécnico y dice que ningún programa de exploración del subsuelo razonable puede garantizar que todas las condiciones desfavorables del subsuelo se han detectado. El equipo de construcción deberá estar atento a las condiciones que difieran materialmente de lo descrito en este informe. Ahí la empresa que hace el estudio se libera y dice, bueno, si pasa algo es consecuencia de que hay muchos imprevistos o incertidumbre sobre la capacidad de soporte, y entonces, bueno, esa es como una especie de salvaguarda donde la empresa se libera de la responsabilidad de la decisión de instalar una obra tan pesada en un sitio como este. Hay una última figura que me gustaría ilustrar porque aquí no se trata de llorar sobre la leche derramada, sino ser autocríticos, porque no conocer los errores que hemos cometido nos hacen repetir los errores a futuro. Y esto se lo presentamos a la SETENA el 25 de noviembre del 2014, antes de que se otorgara la viabilidad ambiental. Nosotros le dijimos, no de viabilidad ambiental en ese sitio que no es apto, además de que hay otros problemas ambientales, y le señalamos que desde el punto de vista geológico había por lo menos 3 alternativas de diseño en el lado este, sobre las áreas arrecifales, donde sí se hubiese encontrado un sustrato duro. Y yo creo que, yo sé que esto le molesta a mucha gente, pero es muy importante que seamos autocríticos y evitemos que estos problemas se sigan repitiendo, sobre todo porque estamos hablando de Canal Seco, del aeropuerto Morotina, del proyecto de Iquís, y la pregunta es si vamos a seguir poniendo la carreta delante de los bueyes y anteponiendo decisiones políticas por encima de criterios técnicos. Bueno, muy bien, esta es una explicación amplísima del tema. Aquí está Luis Vázquez y nos decía ahora, diputado del PUS, que a usted le tocó precisamente estar en qué gestiones. Y tal vez es importante explicar por qué esa isla ahí, por qué se construyó, cuál es el objetivo de esa isla ahí. Buenos días, Luis Vázquez. Muy buenos días. Bueno, primero una gran preocupación, sobre todo por algunos temas que tocamos ahora los compañeros antes de ingresar, y es que es cierto, para que la gente lo entienda, cuando se inicia una construcción, y sobre todo una casa personal, uno espera que todo camine bien, porque es donde vas a vivir el resto de tu vida. Cuando usted inicia la construcción y comienza a ver fallos, comienza a quebrarse la cerámica, a tener un hundimiento, uno no esperaría que el ingeniero le diga, no, mira, despreocúpese, el resto de la casa está bien, es solamente un 1%, un 2% lo que se está afectando. No, cuando usted está levantando su casa y comienza a tener grietas y comienza a tener problemas, usted le tiene que llamar la atención. Nosotros no estamos regalando el país, tenemos una inversión proyectada que debe ser de los costarricenses en un periodo que está de acuerdo al contrato. Y aquí es donde está la preocupación. En aquel momento, siendo su gerente portuario, sentamos a varios actores en Habdeba. Por supuesto, Habdeba tenía el interés de construir el puesto 5-7, había un inicio de inversión de Recope en un nuevo puesto petrolero, y además habían 2 inversiones que estaban de acuerdo al plan maestro que recién habíamos firmado. Uno era la terminal de contenedores Moín y la otra era un puerto de transferencia de carga. Todos los proyectos deberían de haber tenido, y era lo que se pretendió y por lo menos que quedó firmado, un mismo canal de acceso con una misma dársena. Esto lo que buscaba era ciertamente bajar los costos de inversión y facilitar ciertamente en algún momento que los movimientos de carga fueran mucho más económicos, porque era una misma inversión, una misma calle para entenderlo y una misma zona de rodamiento para que los buques puedan dar vuelta y salir. Todo esto estaba muy cercano a la isla Los Pájaros. Yo no soy un técnico ni ambientalista, pero la isla está ubicada en coral, construida, o sea, naturalmente sobre coral. Y esta zona se entendía que tenía una resistencia mayor por una ubicación, ¿verdad? ¿La que está construyendo APM? No, la isla Pájaros. La que en aquel momento se estaba dando en la ubicación para tener todos los proyectos muy cercanos a los puestos de hoy de Moín. Por razones de carácter... Perdón, tal vez si nos pueden poner el mapa anterior, el primero, el inicial que presentó don Alan Astorga, perdón, a don Luis Vázquez con su explicación, que está dando para quienes nos siguen por la 101.5 FM. Es el primer mapa. Exacto. El primero. Y entonces la intención era aprovechar todos los proyectos para unas mismas inversiones
con respecto a los calados que se iban a ocupar y demás. Por razones más, creo que de orden político, comercial, comenzaron a cambiarse las coordenadas de la primera inversión de la TCM, porque la ubicación era mejor. De la terminal de contenedores. De la terminal de contenedores Moín, que después fue adjudicada a la empresa APM. Comenzaron a cambiar las coordenadas y por lo menos puedo creer que ante el Consejo Nacional de Concesiones debe haber formalmente por lo menos unas 4 presentaciones de cambio de coordenadas. Cuando usted tiene un proyecto con una inversión proyectada tan grande como esta, con especificaciones técnicas que no pueden incumplirse por lo que se va a hacer, uno le llama la atención que haya tantos cambios de coordenadas. En estos momentos lo que más me preocupa es que la otra inversión, que es la terminal de contenedor, la terminal de transferencia de carga, está ubicándose muy cerca de esa zona. Ellos están haciendo los estudios de factibilidad y me imagino que estarán aprovechando también los estudios de impacto ambiental. Si estos estudios no reúnen las condiciones técnicas, uno se pregunta, bueno, entonces estaremos provocando la posibilidad de una nueva inversión que a los años tampoco le vaya a servir a los costarricenses. Esa, digamos, es la preocupación, porque uno como limonense lo que quiere es inversión para la generación de empleo y reactivación económica, pero eso tiene que ir de la mano con estudios técnicos. Ok, interesante, porque don Luis Vázquez es diputado por Limón, estuvo de sugerente de Habdeba y está dando la explicación sobre la posibilidad que se habló de que se construyera en Isla Pájaros. Para quienes nos siguen por televisión, se observa bien dónde está Isla Pájaros, en la parte derecha superior, y dónde está construida ahora esa isla artificial, que es la que se construyó, la que construye APM Terminals. Edgardo Araya, el jefe de fracción del Frente Amplio, ha sido uno de los grupos políticos, de los partidos políticos que más ha adversado no solo la construcción de esta isla, sino la concesión a APM Terminals. ¿Qué es lo que usted está viendo allí que está sucediendo según su opinión? Edgardo y que es Araya, ambientalista también. Sí, y reiteramos, invitamos a APM Terminals para que nos acompañara esta mañana, pero no, finalmente cancelaron la cita. Bueno, primero que todo, buenos días a quienes me acompañan acá en la mesa y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Álvaro Zagot ha utilizado en algún momento una frase que a mí me gusta mucho, compañero también de luchas, y es, utiliza mucho la metáfora del mito de Casandra. Es un mito griego donde esta Casandra tenía como el don de poder como predecir el futuro, pero además tenía una maldición que era que no le iban a creer. Entonces muchas veces todas estas situaciones que se empiezan a dar ya han sido señaladas en otro momento, pero no han tenido eco, digamos, en las autoridades correspondientes, ¿verdad? Aquí Alan lo ha dicho claramente, todo esto ya se había señalado, no es que esto surgió ahora y no se habían dado cuenta de nada, sino que ya habían elementos para que se pudieran analizar y tomar decisiones distintas. Y también Alan utiliza una expresión que yo también he utilizado en algún artículo de opinión, que es que en este país seguimos poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Qué significa eso? Significa que primero tomamos una decisión política o una decisión comercial y después vemos cómo hacemos para que los estudios, ¿verdad?, ambientales y técnicos calcen, ¿verdad? Y entonces lo vemos, mientras esa situación se siga manteniendo, no va a haber seguridad incluso para los inversionistas. Es que lo hemos visto muchísimas veces. Es que la isla se está hundiendo. ¿Para qué es importante esa isla? ¿Es para que circulen, Edgardo? Bueno, en realidad la isla que se está construyendo es porque va a ser parte de esa terminal de contenedores Moín. Ahí van a ubicarse grúas pórticas, va a haber teus como bodega. Sí. Bueno, pero el tema ahí es que han habido, digamos, dos señalamientos. Más allá del tema de lo otro, que sería como para otra discusión, que es sobre el tema de las condiciones de la concesión, del contrato, la parte ya la más concesión. Sí, más leonina, de las condiciones para el país y las ventajas. Eso es otra discusión. Aquí nosotros nos hemos enfrascado básicamente en señalar primero la afectación de un humedal que tiene características y que tiene, digamos, la protección. Ese es el humedal, el Caribe, el humedal Cariari, sí. Cariari. Sí, ese ahí más o menos casi empieza, por ahí empieza, o por ahí termina, bueno, depende de cómo vea usted el tema de las aguas, pero
el tema es que tiene incluso el rango de área silvestre protegida. Y nosotros señalamos durante mucho tiempo, bueno, se hablaba de esa ruta 257 que le iban a trazar por ahí, y nosotros decíamos, ¿y qué van a hacer con el humedal? ¿Verdad? No, mire, es que se va a construir un viaducto, ¿verdad? Que eso le va a pasar por encima, se van a poner unos pilotes, eso, ¿verdad? Para que no se toque el humedal. Bueno, no quedamos muy convencidos, pero dijimos, bueno, eso es una parte de lo que hemos denominado la internalización de los costos ambientales. O sea, el costo ambiental, el costo del pueblo costarricense no lo tiene que asumir con la pérdida del humedal, sino que lo asuma la inversión, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver la ruta, ya hay una carretera ya, atravesando el humedal, que es la 257, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que vemos que lo que tiene, decir, ya es una obra, como plantea Alan también, ya los camiones están pasando, ya ahí eso está súper compactado. O sea, ya el humedal ahí se impactó, se partió, a pesar de que no se podía hacer y que se suponía que no se iba a hacer así. Por eso era el cuento del viaducto, pero ahora resulta que hay un viaducto que vale 85 millones de dólares, que todavía lo van a hacer. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué van a hacer con la calle abajo? ¿Cómo van a eliminar esa calle y volver a dejar el humedal como estaba? Porque supuestamente eso era una ruta provisional para poder llegar hasta donde se tenía que hacer el viaducto, para saltarse y resguardar el humedal. Y ya vemos que eso ya no pasó así, ¿verdad? Ya se construyó la calle. Ya se construyó, ¿verdad? Pasándole por encima de eso. Entonces, nuestro punto aquí, y lo que yo he venido planteando es, mientras en este país no haya una planificación estratégica del territorio, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y mientras las condiciones técnicas, ambientales, sociales estén después de las decisiones políticas y de las decisiones comerciales, hoy es APM, ayer fue Cruzitas, después la cementera en Alajuela, y cuidado el parque que con bombos y platillos se anuncia el parque temático en Liberia, porque hacen montan todo el show, ¿verdad? Se traen a los inversionistas, se le vende al inversionista que todo va a salir bien, y después empiezan a ir a ver, aunque han dicho que ahí tienen los estudios, esa otra, pero lo que quiero decir propiamente es, hasta que efectivamente no se garantice que primero se van a hacer estudios técnicos y ambientales, para que con eso se puedan tomar las decisiones políticas o económicas, vamos a seguir teniendo el problema que tiene este país, que es que cada vez que se intenta hacer una obra, surgen problemas, se levantan comunidades, se levantan organizaciones reclamando que hay violaciones a sus derechos, y entonces se genera lo que también se ha dicho aquí, que en este país no se puede invertir, los inversionistas vienen, se le generan expectativas, se arma el alboroto aquí y luego se van y nos terminan demandando en tribunales internacionales, ¿verdad? Pero en ese proyecto ya el daño está hecho, entonces ya, por ejemplo, no puede reversarse lo que ustedes están planteando aquí, ese posible hundimiento, el daño a los humedales. Bueno, pero hay cosas que hay que corregir. Yo le envié una carta a la Contralora de la República el lunes pasado, señalándole que no hay necesidad de gastar esos 85 millones de dólares en esa carretera, en el viaducto, porque ya la obra existe hace 2 años y ahí han pasado y están pasando miles de camiones con carga pesada. O sea, ahí lo que queda es ponerle la carpeta asfáltica y pintar los carriles correspondientes, incluyendo la ciclovía que querían hacer. Y lo más que cuesta eso son 2 millones de dólares más. ¿Por qué Costa Rica tiene que gastar 85 millones de dólares en algo que no se requiere? Ok, voy a leer lo que dice la empresa. Dice que son situaciones que hemos encontrado, condiciones adversas no previstas, que nos obligan a replantear el plan de la construcción de la terminal de contenedores de Moín. Y que son situaciones, todas las anteriores circunstancias responden, que ustedes que se han señalado, a propósito, porque quisiera así ya desde el punto de vista más simple, se está hundiendo entonces la isla. Esa es la hipótesis, que hay un hundimiento diferencial por deformación por carga. Pues dice APM Terminals en su comunicado que las situaciones particulares, más bien que todas las anteriores, que estas circunstancias responden a imprevistos propios de la construcción de una isla artificial de 40 hectáreas cuya calidad y vida útil debe superar los 60 años. Isla que se iba a utilizar va a ser para contenedores, para el manejo de contenedores, de buques full containers, que es para lo que se firmó ese contrato. Bueno, así lo ve la empresa. Pero yo quiero recalcar un asunto muy importante. Es algo imprevisto, pero que se continúa. Por eso, pero vean el problema. La situación es que ellos tenían el compromiso de demostrarle al Estado costarricense y a la sociedad que el proyecto era ambientalmente viable en ese sitio.
y eso se concretaba con la aprobación de Setena. Por eso nosotros nos reunimos con Setena, le pedimos una audiencia el 25 de noviembre del 2014 y le dijimos no de viabilidad ambiental, porque vea que es muy serio la situación, y la documentación misma que aportó APM Terminals con la empresa consultora en el estudio de impacto ambiental, que fueron 30.000 folios que nosotros revisamos, nos decía que no había condiciones para aprobar. Sin embargo, la comisión plenaria de la Setena, por primera vez en más de 20 años, se alejó de la misma opinión de la unidad técnica de Setena, porque eso la gente no sabe, pero la unidad técnica de Setena, que es la que revisó todos esos 30.000 folios durante 2 años, generó un documento, 60 páginas de observaciones, y no recomendó aprobar. No recomendó ni no ni sí, simplemente le dijo, vea, estas son las 60 páginas de observaciones de lo que generamos, pero es obvio, las observaciones eran negativas. Las observaciones eran que faltaban cosas, que había insuficiencia de datos, que había cuestionamientos serios. Y lo más increíble fue que la comisión plenaria de la Setena en 14 días se alejó de la opinión de la unidad técnica, hizo un documento diciéndole usted no tiene razón por todas estas razones, y aprobó testarudamente el 17 de diciembre del 2014. A partir de ese momento, Costa Rica le dijo a APM, dele camino, y por eso la obra empezó en febrero del 2015 a construirse. Entonces, aquí tenemos que ser autocríticos, porque yo lo que digo es, ¿qué confianza le vamos a tener a la Setena bajo esas condiciones? Sobre todo cuando Setena es susceptible a la presión política, a pesar de que es un ente de desconcentración máxima. Reacciones de ustedes, diputados. Lo otro que se habla en el Correo de las Brujas es que el tipo de material, fuera lo que está diciendo el técnico, el tipo de material que se debió utilizar no se consiguió, ¿verdad? Sí. Que es el basalto de alta densidad. Aparentemente comenzaron a traer, y eso nos afectó realmente a todos los limonenses con el traslado de carga desde Guanacaste para San José y para Limón, de otro tipo de material que aparentemente era lo que encontraron, pero que no tiene la densidad que tiene el basalto, ¿verdad? Y que además no debe tener tanta absorción porque es para construir una isla. Al parecer esto también, dicen algunas personas, está afectando y va a afectar porque el peso que tiene que resistir todavía no ha llegado a su máximo. Es que hay que entender que apenas están en la etapa de construcción. Hay que hacer, no sé, el contrapiso, el piso, instalar las grúas pórticas. Hay un equipo de restacker, de top loader para el manejo de contenedores. Eso de por sí ya va a ser un lugar para almacenamiento de teus. O sea, ¿cuántos miles de teus van a estar ahí ubicados uno encima del otro? O sea, aquí el tema no está en la inversión. Nosotros aplaudimos como limonenses, como socialcristiano, yo abro las puertas a la inversión. Aquí es un tema de preocupación porque yo no quiero una inversión para unos años. Uno no construye la casa para vivir 5 años, uno construye una casa para vivir toda la vida. Y cuando uno hace este tipo de esfuerzos, uno quisiera saber de que la empresa le va a ir bien para que a todos nos vaya bien, pero además de que algún día esto sea de los costarricenses y quede bien, ¿verdad? Sí. Uno no hace la casa a gusto, es decir, para tomar la última frase de Luis, uno hace la casa para que le sirva a todo el mundo y para que dure toda la vida, no presionado porque el ingeniero quiere que se haga ahí o porque el papá de uno quiere que se haga en ese lugar, aunque esas no sean las condiciones. Entonces, finalmente, yo lo que planteo también es esto. No importa, bienvenida a la inversión. Nosotros no estamos diciendo tampoco que estemos en contra de la inversión o de la producción o de la actividad productiva, pero por el amor de Dios, tenemos una cancha sobre la que tenemos que jugar y tenemos que tenerla bien marcada, que es esa cancha social y ambiental necesaria, porque es que si no, no vamos a poder garantizarle casa común al resto de los costarricenses y a los que no han nacido. Entonces, nuestro punto es, tenemos primero que definir técnicamente, científicamente, los impactos sociales y ambientales que pueden haber antes de tomar una decisión sobre realizar una determinada obra. Vea qué le pasaría a Setena, vea toda la presión que hubo política y económica para la aprobación de eso. ¿Quién en Setena con toda esa presión? ¿Ustedes creen que hubo presiones políticas para que este proyecto saliera al final? Lo aprobaron a pura presión política, y lo que me preocupa es que
obviamente el impacto pues evidentemente es distinto, pero me parece que el tema del parque temático en Liberia va por el mismo camino, porque se hizo primero todo un anuncio y ahora vienen los inversionistas y tienen toda la presión, y ahora yo quiero ver a Setena diciéndole que eso no se puede hacer ahí. Ahora, ¿verdad? Siempre terminan diciéndole. Y el canal seco. Y lo del canal. Perdón, pero es decir, aquí está diciendo APM Terminals que la prioridad es hacer entrega de una terminal de contenedores que cumpla con los más altos estándares de eficiencia y calidad para operar 60 años en beneficio del país. Así debería ser, definitivamente. Bueno, y que hemos encontrado condiciones adversas no previstas que nos obligan a replantear el plan de la construcción de la terminal. La pregunta es, ¿eran realmente no previstas? Vamos a ver, algo son las condiciones de lo que yo debo entregar. Por lo que entiendo en el comunicado dice, hemos encontrado cuestiones adversas no previstas que nos hace replantear. Yo quisiera saber qué es replantear. Replantear es, nos vamos a frenar, vamos a hacer nuevos estudios para ver si podemos continuar aquí o lo vamos a continuar en otro lado. O se cierra la isla. No sé, es que no sé qué es lo que quiere decir el comunicado, porque ellos dicen, vamos a replantear. Cuando yo voy a replantear algo, yo tengo que tomar en consideración algo. Continúo. Replantear puede ser rediseño. Puede ser un rediseño. Eso significa cambio de coordenadas, y entonces yo me pongo a pensar, con solo cambiar una coordenada, ¿la 257 va a funcionar o no va a funcionar? La carretera. La carretera, porque además hay que decir algo. La carretera está hecha para que pase por... Para que llegue de la ruta 32 a llegar a la empresa, a Moín y a la empresa. Aquí hay que hacer un alto. Incluso ya el señor ministro de Transportes tiene una nota suscrita por este servidor hace 15 días. Es que eso les iba a preguntar ustedes qué acciones van a tomar. Ok, y es el hecho de que esa ruta, la 257, es una ruta pública, nacional, y ellos tienen que garantizar en la construcción que no es una ruta hecha para la TCM, porque no quiero hablar de empresas, no es hecha única y exclusivamente para la TCM, tiene que servir para cualquier otra inversión en esa zona, pero además tiene que permitir el uso de los habitantes, de todos los costarricenses y por supuesto de los habitantes de Moín, que quedan muy pocos. Don Luis, usted era sugerente en Habdeba, ¿ustedes advirtieron algo sobre esto? Lo que pasa es que cuando nosotros presentamos el plan maestro contenía todo esto, y en aquel momento sí debo reconocer que hubo bastante presión para aprobar el proyecto y los proyectos de inversión. Sí, se dijo muchas veces de parte de la gerencia portuaria sobre las cosas que en aquel momento eran de carácter político, no técnico como ahorita estamos, ¿verdad? ¿Político en qué sentido? Bueno, de que Habdeba debería de permitírsele la competencia, la libre competencia, y que no se le restringiera en una cláusula de que no podía operar los buques full containers, pero era otro tema, era un tema más de carácter de negocios, de una institución que estaba en el manejo de cargas de buques full containers y se lo querían quitar. ¿Presiones de qué? ¿De quién? Una enorme presión de qué, ¿de quiénes? Bueno, de parte del mismo gobierno, de parte de los interesados, de avanzar con el negocio. Pero en aquel momento, entendamos algo, era cómo poder absorber el negocio que tenía Habdeba, que no es un secreto para nadie. En algún momento se presentaron posibilidades de que Habdeba desapareciera como institución del manejo de cargas, no como autoridad portuaria, pero se pretendía que Habdeba entregara toda la carga para entregárselo a un concesionario, que en ese momento no se identificaba quién era, porque estábamos en las posibilidades de una licitación, ¿verdad? Alan Astorga. Bueno, es que ahora que hablamos de las pifias y la mamá de todas las bombas a nivel internacional, yo digo que hay que señalar cuál es la mamá de todas las pifias en este país. ¿Cuál es? Que es la falta de planificación estratégica, porque las decisiones políticas se anteponen ante la planificación estratégica. Vean, esta obra de la terminal, el hecho de que se separara la carretera de acceso del proyecto en sí es un error estratégico, porque la evaluación de impacto ambiental debió haber integrado las dos cosas, la carretera de acceso y la misma isla artificial y la terminal, porque así se hubiera planificado toda la obra bien. Vean que se dividió y el país asumió un costo que se supone podría llegar hasta $85 millones y se insiste en ese error de construir el viaducto, y se separó porque alguien decidió que la carretera se hacía por parte del Estado. Eso fue un error porque la evaluación debió haber sido integral. Pero yo también quiero señalar un problema que me parece que es de gran responsabilidad, y es el hecho que
APM tenía una empresa consultora. Esa empresa consultora tuvo todos estos estudios técnicos de previo a elaborar el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué pasó con eso? Y a mí me parece que ahí hay un fallo de la empresa consultora, porque yo que soy consultor ambiental, se lo digo a los clientes, cuando la responsabilidad es, si uno tiene la información técnica y te concluye que el proyecto en ese sitio no es viable, lo que tiene que hacer la empresa consultora es decirle al cliente, vea que tenemos un problema, no ser cómplice de justificar el proyecto a diestra y siniestra para que se lo aprueben. Y a mí me parece aquí también que hay responsabilidad de parte de la empresa consultora que hizo el estudio de impacto ambiental. Pero ya estaba diciendo Luis Vázquez que había una enorme presión. ¿De qué gobierno? Estábamos en el gobierno de Liberación Nacional. Y mucho de eso. ¿De Arias Sánchez. De don Arias. Eso es que es la manipulación y la presión política, ¿verdad? Por encima de las otras consideraciones. Pero y después se quedan de que en este país no se puede invertir, pero es que en la forma en que se hace, poniendo a la carreta delante de los bueyes, eso no puede seguir así. Nada más el tema, porque Alan lo planteó, pero yo lo quiero reafirmar. En este país es urgente la planificación estratégica territorial integral. Nosotros necesitamos saber, tener un mapa de este país con ya la total claridad en qué zonas, qué se puede hacer en qué zonas. Un poco lo que tratan, aunque también hay un enorme problema con esto de los planes territoriales, ¿verdad?, que han tenido las municipalidades, y hay una bronca ahí para su tramitación también en SETENA, que eso será, podemos hablar de eso en otro programa, pero mientras en este país no defina desde antes, desde ya, en qué lugares son vulnerables, qué lugares no son vulnerables, cuáles lugares ambientalmente no se pueden tocar, en cuáles no se pueden hacer X, Y, Z cosas, hasta que no lo tengamos eso de manera integral, vamos a seguir teniendo este problema. Si nosotros hubiésemos tenido planificación territorial, estratégica, integral, hubiese probablemente arrojado que en esa zona donde finalmente se está haciendo la isla, probablemente no se podían hacer esas cosas. Y entonces, eso es lo que está de antemano, pudiéramos saber, ya, cuando el gobierno toma la decisión, le tuvo que haber dicho a quien sea, mire, ahí no se puede, vamos a tener que ver cómo hacemos con Habdeba para que se haga donde están los puertos ahora, o en un lugar, ¿verdad?, en otro lugar que técnicamente corresponda. Pero como no tienen esa información, te pasan estas cosas, y van a seguir pasando en todos los lugares. Se hace una inversión para un residencial y resulta que hay mantos acuíferos. Y entonces ya las comunidades se levantan porque le van a contaminar el agua. Y entonces los inversionistas dicen, no se puede invertir en este país. Hay una paradoja. En diciembre estuvimos aquí reunidos con la presidenta del EFAM y el INBU y hablamos a propósito de lo del huracán Otto, lo que hubiese costado o lo que costaría hacer una verdadera planificación territorial y estratégica del país. Y decíamos que Costa Rica, como es un país pequeño, con una inversión de más o menos 20 millones de dólares se podría tener todo eso en un plazo de 2 años máximo. Y vean la paradoja, vamos a gastar 85 millones de dólares en un viaducto que no se ocupa y no invertimos en lo que es verdaderamente importante, que es hacer un ordenamiento territorial y una planificación estratégica. O sea, que usted está llamando a la Contraloría que no apruebe esto. Luis Vázquez estaba diciendo que hubo presiones políticas muy fuertes desde la administración de Óscar Arias en ese momento para que se construyera esta terminal. Bueno, además hay que decir algo, o sea, yo aplaudo la inversión y en buena hora que se diera la inversión, yo podía estar en ese momento empujando también la carreta. ¿Habían oído de estas advertencias? Es porque hay que recordar algo, las advertencias, digamos, ambientales y técnicas se comienzan a dar en el momento que se decide que se va a construir ahí. En aquel momento era una planificación de Habdeba como institución de los negocios que podrían llegar a Limón estratégicamente para reactivar económicamente y para mejorar los ingresos de la institución, pero no era el tema todavía técnico. Incluso, como le digo, nosotros habíamos planificado, habíamos mapeado de acuerdo a los expertos dónde deberían estar estas inversiones y por eso hablábamos en las cercanías de la isla de los Pájaros. En el gobierno de don Óscar y después en el gobierno de doña Laura hay cambios de estas coordenadas donde hacen que se traslade la isla hasta donde hoy está. Y yo tengo una tesis muy personal y puedo estar errado, por supuesto. Me parece que aquí también es un tema de negocio. Entonces, cuando hay empresas que pretenden, digamos, el manejo de contenedores, ciertamente todos quieren entrar. Y hay varias empresas que tienen el interés de manejar contenedores en un estilo o en otro estilo. Y a lo mejor comienzan a cambiar coordenadas porque el cambio de una coordenada puede significar que el otro negocio no se haga. Vamos a ver, si usted hace una casa, a mí me gusta siempre ir al ejemplo, y usted hace una casa, usted dice, bueno, voy a hacer la casa y la voy a correr medio metro con la finalidad de que el otro no tenga acceso por la calle, porque ya la zona por donde tiene que entrar ya no va a poder entrar, porque no quiero tener vecinos.
algo parecido, ¿verdad? Entonces, en aquel momento se planificó para que todos pudiéramos en armonía trabajar con Habdeba, pero cuando comenzaron a... La empresa concesionaria y Habdeba. Sí, pero además hay que entender algo, estamos pronto a hacer otra isla, para entendernos. La otra isla es la del puerto de transferencia de carga, posiblemente sean otras 40 hectáreas, ya se están haciendo estudios de factibilidad y están en las cercanías de esta misma zona, porque ya el plan maestro se le pasó por encima hace rato, y ese plan maestro no solamente era el tema de cómo íbamos a manejar las cargas, era un tema también de que los técnicos y los expertos mencionaban, y vuelvo a lo mismo, cómo podíamos hacer para bajar los costos con la finalidad de que los movimientos no tuvieran altos costos, porque si usted tiene que cumplir con un calados, con un nuevo canal de acceso, con una nueva dársena para cada negocio, y por supuesto que los costos se van a aumentar y entonces los movimientos de carga también van a aumentar en perjuicio posiblemente del mismo negocio. Yo en estos momentos lo más que puedo decir, yo no sé hasta dónde será y va a ser un negocio, salvo que sea por obligación de que los buques full containers única y exclusivamente tengan que ser operados en la TCM a altos costos. Alguna gente dice, bueno, es que esos altos costos se van a compensar con el tema de las estadías, ¿verdad? Porque las demoras siempre se le acreditaban a Habdeba. Entonces, una demora en un puerto puede significar muchos millones. Y como siempre se decía que Habdeba siempre estaba en huelgas o en paros, eso era mejor pagar más, pero no tener las demoras que no hacerlo. Yo tengo mis dudas, porque muchas de las demoras de Habdeba se las acreditaban a Habdeba, pero no eran responsabilidad, eran por una mala planificación de las navieras. O sea que salió más caro el caldo que los huevos, piensa usted aquí. Bueno, lo que yo no sé es para el negocio internacional. Que por enfrentar las huelgas de Habdeba hoy está esta terminal. Sí, en concreto yo quisiera que a APM le vaya bien, que es la concesionaria. Es una de las navieras más grandes del mundo. Claro, yo quiero que le vaya bien porque quiero que haya negocios en Limón y aplaudo que ya donde están, yo trataría de pasar la página. El tema ya es un tema técnico, tampoco quiero que me entreguen algo que no me funciona, porque nosotros vamos a ser los responsables como costarricenses por las inversiones que hoy se están haciendo. David tiene un montón de comentarios ahí, hace rato me hizo señales, si me nos permiten leerlos a continuación, ¿verdad? Así es, para tener ciertas reacciones acá en la mesa sobre los comentarios. Dice Oscar Calderón Vargas, en este país siempre hay fallos imprevistos en casi toda la obra que se realiza, ya sea grande o pequeña. Esto quiere decir que los profesionales que realizan estudios técnicos no son capaces o que las decisiones políticas tienen más peso, que al final se ignoran los estudios. ¿Tan politizada está Setena? Pregunta don Oscar Calderón. Mario Villalobos dice, después de los problemas de los que están hablando, falta hablar de la tasa de actualización de interés del 12.5% anual que se dio. Juan Pablo Bonilla dice, Edgardo Araya es realmente consecuente con la lucha ambiental y de derechos humanos. Leda Méndez dice, del Frente Amplio solo elige Falla se opuso, los demás callaron, y Astorga en el 2012 era asesor de APM cuando estaba el juicio de Sintrahab con APM, perdió en casación. Ernesto Echeverría dice, todos los días se afectan áreas protegidas en Costa Rica a vista y paciencia de las autoridades nacionales y regionales. Parte de los comentarios que hay con este tema. Tenemos 3 minutos para cerrar, si quieren. Yo quiero hacer un comentario importante porque a los ambientalistas nos señala diciendo como que estamos opuestos a todo. Y yo lo que digo es que hay que promover un desarrollo verdaderamente sustentable en este país basado en planificación estratégica y ordenamiento territorial y cumpliendo un principio fundamental que es el principio de sustentabilidad ambiental. Seguir anteponiendo temas políticos sobre los temas técnicos es lo que nos tiene con problemas. Tenemos que ser muy autocríticos para evitar que eso siga sucediendo a futuro, porque desde el punto de vista ambiental nosotros queremos que este país progrese y se desarrolle, pero con verdadero criterio técnico. No se trata solo de que haya seguridad jurídica, sino seguridad técnica y ambiental. Y creo que eso muchos políticos creen que es secundario y que no vale la pena tomarlo en cuenta en el momento. No, Luis Vázquez planteaba que él quería que a APM le vaya bien. A mí yo quiero que a Costa Rica le vaya bien, que al país le vaya bien, que a la gente se le garantice calidad de vida. Si de paso, haciendo las cosas bien, hay empresas que van a tener alguna utilidad, eso está bien, pero primero garanticémosle calidad de vida a la gente,
garanticémosle que el país va a salir beneficiado, y la única manera de hacer eso es que la clase política de este país, los grandes intereses económicos de este país entiendan que mientras sigan tratando de torcer el brazo a la CETENA, mientras sigan tratando de anteponer los intereses económicos y políticos a la realidad ambiental y social, se van a seguir topando de frente con comunidades, con organizaciones que van a entorpecerlo todo, y van a salir diciendo que es que aquí no se puede hacer nada porque aquí hay gente que se atraviesa en todo. Hagan las cosas bien, háganlas como tienen que hacer, hagan primero las cosas más importantes, que son los temas, las licencias sociales y ambientales, y verán que incluso la misma conflictividad socioambiental de este país podría estar disminuyendo. La gente no puede estar bien si tiene hambre. El país tiene que moverse, tiene que trabajar, y hay que darle la mano a la inversión y a las empresas. Las empresas tienen que estar bien, en buena hora que las empresas estén bien, y yo aplaudo y ojalá a APM le vaya bien, porque si le va bien a las empresas, le va bien a los costarricenses, porque hay empleo, y eso es importante. Pero eso sí, tiene que ir de la mano con el tema de estudios técnicos y de que todo al final pues cumpla con las especificaciones para lo que fueron hechos. Gracias entonces a Edgardo Araya, Luis Vázquez, diputados, y Alan Astorga, geólogo. Vamos a una pausa, David. Así es, ya regresamos.